guarde, que el Señor les cubra, que el Señor les remunere, ¿verdad?, su esfuerzo el día de hoy. Así que antes de empezar, amados hermanos, quisiera que me acompañaran a tomar unos minutos para orar. Así que, amados hermanos, ayúdame. Santo Dios que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor amado, por tu misericordia, por tu bondad. Te agradecemos, bendito Padre, porque tú, Señor Jesús, nos has permitido la vida, has extendido tu misericordia sobre cada uno de nosotros, nos has dado, Padre Santo, en este día la oportunidad, primeramente, de estar delante de ti, en tu presencia, amado Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, clamo hoy, Señor amado, porque venga hoy tu palabra sobre nosotros, Señor, para que vengas hoy, Señor amado, y hoy te glorifiques, te manifiestes en medio de este lugar, te manifiestes, amado Señor, en este día en el corazón de tus hijos y de tus hijas, Padre Santo. Hoy clamo, Señor Jesús, por cada uno de los miembros, Padre Santo, de esta iglesia, para que hoy se les sean abiertas las puertas de bendición, las puertas de tu misericordia, que sean abiertas, Padre Santo, esas puertas, Padre bendito, para que ellos puedan alcanzar hoy en cada uno de ellos, Padre Santo, ese supremo llamamiento. Padre, en el nombre de Jesús, clamo hoy, bendito Dios, para que hoy sean llenos, Padre Santos, estas vasijas, Señor, de tu palabra, de tu gloria, de tu Espíritu Santo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, clamo hoy, Señor eterno, para que se manifieste acá tu voluntad, Señor, se manifieste acá, Padre Santo, tu palabra, se manifieste acá, Señor bendito, tu misericordia y tu bondad, que se manifieste hoy, Señor eterno, acá en cada uno de nosotros, Señor, tu palabra. Desde ya, Señor Jesús, vengo hoy clamando, Señor, y renunciando a toda humanidad, a todo humanismo, Señor. Vengo renunciando a mí mismo, Padre bendito, para que hoy venga tu palabra, que hoy venga, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, acá con nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, Padre Santo. En el nombre de Jesús clamo hoy por esto, Señor Jesús, para que hoy se abran las ventanas de los cielos, Señor, y hoy descienda, Padre Santo, desde lo alto, un río que limpie, Padre Santo, desde tu trono, Padre Celestial. Haz descender hoy tu palabra, Padre Santo. Que hoy, Señor Jesús, seamos llenos seamos tan llenos, Padre Santo, de tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús limpia, Padre Santo, nuestros corazones, nuestras almas y nuestras mentes, Señor, y que hoy sea alejada, Padre Santo, toda palabra humana, toda palabra de las tinieblas, Señor, porque hoy clamamos, Padre Santo, por tu ministración y por tu Santo Espíritu en este lugar, Santísimo Dios. En el nombre de Jesús, Señor eterno, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren pues ya al 100, ¿verdad? Amados hermanos, hoy tenemos un tema bastante interesante. Ya lo hemos venido hablando en cuanto a las facetas del bautismo, ¿verdad? Y quisiera yo, amados hermanos, pues saber, ¿verdad? Y tal vez me ayudan allá atrás los hermanos, saber qué es lo que ustedes entienden por bautismo, ¿verdad? Qué es lo que ustedes pues tienen, cuál es el concepto que ustedes manejan en cuanto al bautismo. Y es que hermano Jonathan hablaba en la introducción del tema de los bautismos, ¿verdad? Cómo es de importante que nosotros sepamos y tengamos en cuenta que prácticamente el bautismo es la manifestación, o más bien es la evidencia física, ¿verdad? Y es un acto público prácticamente, en el cual tiene una repercusión espiritual, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, quisiera hacerles las preguntas, y no sé si alguien quisiera aportar ahí, ¿qué es lo que ustedes entienden por el bautismo? Que le pudiera levantar su mano. Amén. Manacar, aquí le dan el micrófono. Para mí el bautismo es la decisión consciente de renunciar a mi vida anterior, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ajá. Y sujetarme a la ley de Dios. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? ¿O les pregunto? ¿Rodrigo?
Dale ahí está Yasmin, ahí está Yasmin. Bautismo, podemos anunciar nuestra muerte. Ajá. Es una novedad de una nueva vida, ¿verdad? Amén, Entonces, así es. ese es el bautismo. Va. Bueno, entonces por causa de tiempo lo vamos a dejar ahí, pero fíjense que cabalmente ambas tienen razón. Y hermana Karen se me adelantó cabal, porque justamente ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? El tema del día de hoy es bautismo en la palabra. Entonces, cuando bien decía la hermana Karen, ella decía que nosotros realmente renunciamos a nuestra vida anterior y ahora nos sujetamos a una nueva normativa, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, veámoslo de esta manera. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, cuando hablamos en sí de la Escritura, es interesante de ver. Yo les soy sincero, yo veo la palabra como que fuera algo legal, como que fuera un cuerpo legal de un país, ¿verdad? Entonces, fíjense que es interesante ver esto, porque en la palabra de Dios nos enseña y nos instruye, nos da, como decía, nos da instrucciones de qué es lo que debemos hacer, qué debemos de decir incluso, ¿verdad? O sea, tener control en nuestra lengua, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es así, realmente cuando la misma escritura dice la palabra de Dios es eficaz, realmente es eficaz, ¿verdad? Para preparar a cada uno de nosotros para la buena obra, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Entonces, quiera o no, amados hermanos, cuando nosotros nos regimos, o que quiera, más bien sería lo correcto decir, que nosotros nos regimos por un código de conducta, ¿verdad? Todos nos regimos por ello. Y quiera o no, inconscientemente muchas veces hacemos cosas que están escritas en la palabra del Señor. Por ejemplo, hablemos de un mandamiento en la palabra del Señor. Por ejemplo, el robar. Les hago la pregunta, ¿dónde está escrito eso? Está escrito en todas las leyes del mundo. Y principalmente en la palabra del Señor dice, no robarás, ¿verdad? Entonces, inconscientemente nosotros pues no robamos porque no queremos que nos roben a nosotros, ¿verdad? Y ahí también es en donde también se cumple otro, ¿verdad? No codiciarás las cosas de tu prójimo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos regimos bajo este cuerpo lo voy a poner así, bajo este cuerpo de leyes, bajo esta normativa, como bien decía usted, hermana Karen, nos sujetamos a la voluntad del Señor, es decir, a su palabra. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero no solo venir, bueno, aquí dice y ahí dice, ¿verdad? No solo queda en eso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura y nos lo enseña con el Señor Jesucristo, que muchos fariseos, muchos escribas conocían la palabra del Señor y eran así, pues, rectecitos siempre. Pero por dentro era otra cosa distinta, ¿verdad? Entonces, le estoy dando toda esta pequeña introducción, amados hermanos, porque van a ser uno de los puntos que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, vamos justamente a la palabra del Señor y dice Salmo capítulo 1 y verso 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Esto ahí remarcadito. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Amén. ¿Verdad? Entonces, este verso siempre lo conocemos y en lo personal a mí me encanta este versículo. Me encanta este versículo porque dice, cuán bienaventurado, 3 veces dichoso el que no recibe, dice, el que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces habla aquí de impíos, pecadores y escarnecedores. Estos 3 realmente son contrarios a la palabra del Señor.
Y dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, pero ahora les hago la pregunta: ¿se deleitan leyendo la palabra del Señor? ¿O les da sueño? No. Es que miren, pues les hago la pregunta, amados hermanos, porque cuando nosotros realmente es algo deleitoso, nos encanta. Por ejemplo, imaginémonos que nos den, y perdón por los que no han desayunado en este día, ¿verdad? Imaginémonos que nos dan un platito de frijoles, ¿verdad? Paraditos, con crema, con quesito, con chile, ¿verdad? Y un muñecón de tortillas, ¿verdad? ¿Nos da deleite, sí o no? Va, entonces es lo mismo en la palabra del Señor. Realmente nos tenemos que deleitar escudriñando su palabra, ¿verdad? Realmente nos gusta, ¿verdad? Entonces dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea que no solo es un ratito, ¿verdad? Con esto no les quiero decir que vamos a pasar con la Biblia así todo el día, ¿verdad? Porque bien dice que para todo tiene su tiempo. Pero la palabra del Señor es constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros solo con leer en este versículo, solo leer el capítulo, verso 1 y 2 del libro de Salmos, podemos pasar masticando esto durante todo el día. ¿Cómo es que nosotros debemos de avanzar en estar realmente estudiando la palabra del Señor día tras día, ¿verdad? Tanto en nuestro transcurrir diario, en el día y en la noche. Entonces es aquí, amados hermanos, donde cada uno de nosotros tenemos que realmente hoy saber que nuestro deleite debe ser la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor, es decir, tener una preparación constante, ¿verdad? Porque qué tal si tal vez el hermanito que tenía el privilegio, tal vez no pudo venir, y le dice, mira hermano, necesito que por favor me cubra este privilegio. Es que no estaba preparado. Entonces, por eso les digo, necesitamos realmente estar siempre escudriñando la palabra del Señor, y ahí es donde entra cabalmente este bautismo. Entonces vamos a Josué capítulo 1 y verso 8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él, otra vez, día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, ¿verdad? Entonces esto se lo dice el Señor a Josué, y Josué era un joven. Para los jóvenes acá presentes, ¿verdad? Y también para los que todavía están saliendo de esa etapa apenas, ¿verdad? Realmente les digo yo, amados hermanos, necesitamos realmente entender esto, que el atender y el conocer la palabra del Señor y también ser hacedores de la palabra tiene una repercusión en nuestra vida. No es solo venir, pues el hermano pues todos los días pues se recita ¿cómo se llama? El Salmo 23. No solo es eso, sino que realmente es que el Salmo 23, ¿verdad? Por el ejemplo que les estoy diciendo, realmente nosotros lo vivamos y que creamos en eso. Y esto nos lo hablaba el pastor la vez pasada, creo yo, que pasaron muchos y se hizo un concurso de oratoria. Habían grandes oradores y tenían que declamar el Salmo 23. Y pasaron grandes oradores y esto y lo otro, de renombre y de esto y aquí. Pero pasó un hombre, dice. Pasó un hombre sencillo, porque el que pasó, y cuando empezó a decir, Jehová es mi pastor. Pero cuando terminó de decir los últimos versos, toda la sala estaba llorando. Entonces, ¿qué diferenció este varón a los otros oradores? Exacto, el Espíritu. Entonces, aquí realmente este varón estaba bautizado en la palabra del Señor porque él creía en eso. Amén. Y nosotros debemos ser igual. Pero
antes de hablar de en sí del bautismo, vamos a hablar cómo es la palabra, ¿verdad? Cómo es la palabra del Señor. Y ahorita sí vamos a leer bastante. Vamos a ir al Salmo capítulo 119 y verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Amén. Entonces, la palabra del Señor se convierte en una lámpara en nuestro transitar diario. Porque muchas veces tal vez no sabemos a dónde caminar o hacia dónde ir. O tal vez, no es que nos hayamos metido ahí, pero tal vez pasemos por un valle de sombra. Y ahí en esos momentos donde necesitamos la palabra del Señor. Es por eso que empecé con el verso: meditarás en este libro de la ley de día y de noche, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder ver en la oscuridad? Solo que seamos tecolotes o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no. Realmente necesitamos aunque sea una lamparita, pues, para poder iluminar dónde vamos a poner el pie. Entonces, realmente, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender que en nuestro caminar debe ser un caminar en la palabra del Señor. Que nuestro caminar esté alumbrado y que nuestro camino esté alumbrado también. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Y oigan, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen, dice acá. ¿Verdad? Entonces, a mí me encanta este verso porque dice: acrisolada es la palabra. ¿Qué es un crisol? Ajá. Que deja pasar la luz y entonces hace el abanico de colores en que está formando la luz. Va. Entonces, como decía la hermana, ¿verdad? Es que recibe la luz, ¿verdad? Y tira la gama de colores, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que hablando del crisol, habla de una purificación, ¿verdad? Entonces, fíjense que es interesante ver, porque entonces la palabra del Señor viene a purificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos a veces sentimientos que son difíciles, pensamientos que son difíciles en nosotros mismos. Por eso les hablaba al principio, que muchos escribas y fariseos realmente por fuera, como dijo el Señor, puros sepulcros blanqueados, pero por dentro estaba la podredumbre. Entonces la palabra del Señor en ellos no permeaba. ¿Por qué? Porque ellos demandaban señales y esto no lo recibían por la fe en Dios, sino que decían: bueno, esto es evidente, entonces lo voy a creer. Como dice en el mundo, ver para creer. Pero no, aquí la palabra dice otra cosa distinta. Dice: bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. Entonces, porque vea cómo es una palabra. Ustedes están viendo lo que yo les estoy diciendo. O sea, salen aquí todas las palabras aquí como que fueran subtítulos o algo por el estilo. ¿Verdad que no? Entonces, realmente, amados hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor en nosotros, viene a perfeccionar nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? A sacar las cosas que hay que sacar, a quitar las cosas que hay que quitar, arrancar, etcétera, ¿verdad? Derribar, derrocar y etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra. Eso convierte, dice, acrisolar la palabra, o sea, purifica la palabra del Señor, ¿verdad? Dice: Él es escudo a todos los que en Él se acogen, ¿verdad? Entonces ahí sigue diciendo la palabra. Pero para acabar, encerrar todo esto, dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y verso 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, aquí es otro punto, porque la palabra del Señor hace que nosotros hagamos ¿qué? Buenas obras. Pero cuando no es la palabra, ¿qué son entonces? Malas obras, exacto. O incluso obras muertas, que realmente delante del Señor vienen a ser como un trapo de inmundicia.
¿Por qué? Porque no solo decimos, bueno, está ahí, dice, pues ahí leí que tal cosa, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer. Y tal vez ni siquiera está escrito en la palabra del Señor. Está escrito, qué sé yo, tal vez en alguna otra cosa. Entonces, yo les digo, amados hermanos, realmente nosotros debemos de escudriñar y leer y leer y leer. ¿Para qué? Porque dice que es útil. ¿Pero para qué es útil la palabra? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, dice, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú enseñes, enseña la palabra del Señor. Cada vez que tú reprendas, también reprende con la palabra del Señor. Cuando corrijas, corrige con la palabra del Señor. Cuando instruyas, instruye con la palabra del Señor. ¿Por qué? Nosotros conocemos, ¿verdad? Y se nos ha explicado acá que el agua es figura de la palabra. Y el agua realmente cubre la necesidad de cada recipiente, ¿sí o no? Si nosotros usamos un vaso así ovalado, como que fuera un huevito, el agua toma esa forma. Si es un vaso delgadito así larguito, el agua toma esa forma, ¿sí o no? Entonces lo mismo es en la palabra. La palabra no es que vengamos a decir, bueno, aquí a este le voy a decir, camada de víboras, arrepiéntete porque esta me la debe. No se trata de eso. Se trata de realmente decirle, mira, Cristo te ama, arrepiéntete, ¿verdad? Todo en su debido caso, todo en su debido momento. ¿Por qué? Porque también dice la palabra y nos da, como les decía, nos da instrucciones de cómo incluso corregir, ¿verdad? Entonces, todo esto, la palabra del Señor, amados hermanos, nos lo da. Es parte de este bautismo en la palabra. Que nosotros nos estamos siendo realmente preparados. Nosotros nos estamos, como dice aquí, estamos siendo enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos en la palabra del Señor. Es por eso que se dan estos módulos de doctrina. ¿Por qué dice la palabra del Señor que mi pueblo perece? Lo conocemos, ¿verdad? Y entonces les digo yo, amados hermanos, el Señor está hablando, está instruyendo constantemente. El Señor nos permite realmente dar palabra acá. Entonces realmente es de aprovecharla. ¿Por qué? Porque es para edificación de nosotros, para que en aquellas áreas que nos cuesta, el Señor sea el que nos ayude. Porque dice que su poder se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros ni siquiera recibimos lo que está escrito, amados hermanos, perdonen que hable de esto así, como nosotros pretendemos buscar constantemente una profecía y que el Señor no sabe. Porque queremos una palabra profética, pero dice que tenemos la palabra profética más segura, dice, la palabra de Dios. Y sigue todo el verso, ¿verdad? Entonces, realmente, amados hermanos, debemos pues entender y procurar en la manera de lo posible siempre estarnos preparando. Dice, por Hebreos capítulo 4 y verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma, dice, y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, realmente no solo es por fuera, sino que dice hasta lo más profundo llega la palabra del Señor. Hasta aquellos pensamientos que tenemos ahí bien guardaditos hasta lo más profundo. Porque así es la palabra del Señor. Y no es porque, qué sé yo, el hermano con el que se ministró le contaron toda la administración. No es eso. En algunos lugares tal vez se dé, pero aquí en Luz de las Naciones esto no pasa. No es eso, sino que la palabra del Señor dice, es viva y es eficaz. Es decir, realmente es algo de todos los días, hermanos. No es noticiero o algo por el estilo, que no sabemos si es verdad o es mentira o saber de dónde se lo sacaron. No, la palabra de Dios es verdadera. Entonces dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, dice,
Dice, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir. Entonces dice, pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no nos hemos encontrado tal vez muchos en un dilema, tal vez en nuestros pensamientos que no sabemos qué hacer, o en nuestros sentimientos incluso. Tal vez pasó ahí la zancaralampia y nos movió el tapete, como dicen. Entonces, hablando de los jóvenes, dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, amados jóvenes y futuros jóvenes también, es necesario que nosotros recurramos a la palabra del Señor. Que recurramos y que todo pensamiento, toda intención de nuestro corazón la sujetemos a lo que dice la Escritura. ¿Saben por qué, hermanos? Porque uno puede estar muy molesto, pero la palabra del Señor es la que sujeta nuestros sentimientos. Puede estar uno muy, solo la miro y se me mueve el cielo, las estrellas, o solo lo miro y etcétera, ¿verdad? Pero todo eso debe estar sujeto a la palabra del Señor, porque puede ser una puerta que nosotros abramos a la carnalidad. Y después, Padre, ¿por qué no me hablaste? Entonces, realmente, hermanos, debemos de discernir cada uno de nuestros pensamientos, como dice aquí, los pensamientos y las intenciones del corazón a la luz de la palabra. Amén. Entonces, pero ¿cómo nosotros ahora recibimos este bautismo en la palabra del Señor? Y esto lo habla el profeta Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31 y verso 33. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley, dice, dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. Entonces dice, ya no es realmente, dijo el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Como dice en otra parte de la Escritura, ya no en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, realmente la palabra del Señor debe estar hasta lo más recóndito de nuestro ser. Hasta ahí, y que es, como dice, ¿verdad? Que ahí sea el centro, ¿verdad? Que sea el centro de nuestra vida la palabra del Señor, para que desde ahí emerja prácticamente de nosotros, como el Señor Jesucristo dijo, desde su vientre saldrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, por eso les digo, cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos recibir ese bautismo en la palabra del Señor. Y como dice acá, porque Él realmente hizo este pacto con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos. Isaías 55:10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Entonces les decía, hablábamos al principio, ¿verdad? Decía aquí que la palabra de Dios es útil para enseñar, reprender, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor es enviada. La palabra del Señor llega a nosotros, pero en nosotros está el obedecerla o no obedecerla. Entonces la palabra no dio su fruto. Bien, dio su fruto. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecimos la palabra del Señor, ¿qué sucede? Nos va mal. O sea, el Señor tal vez nos advirtió.
mira, si no haces esto, esto, esto y esto, te va a pasar esto. Vaya, dijimos. Y se nos olvidó, nomás nos dimos la vuelta. Pero si nosotros venimos y atendemos, escuchamos la voz del Señor, nosotros alcanzamos misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos en práctica la palabra del Señor. Es a eso lo que se refiere, ¿verdad? Porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces realmente, amados hermanos, como dice aquí, como la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riegan la tierra, es decir, realmente logra su propósito la palabra del Señor. Así es, siempre es así. Entonces, ¿dónde vimos esto? Mateo capítulo 13 y verso 2. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Amén. Entonces aquí ya hablamos de la palabra del Señor como esa agua, ¿sí o no? Pero ahora la palabra del Señor también es una semilla. Una semilla, como vimos en Jeremías, que es injertada dentro de nuestro corazón. Sin embargo, aquí la misma palabra del Señor nos dice que hay distintos corazones, ¿sí o no? Veamos acá. Lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a ver así detenidamente. Dice, el primero, uno es como el corazón que tiene su corazón como un camino, en el cual muchos han pasado y no les han dado el tratamiento que debe ser. Y por causa de eso, han endurecido su corazón. Han endurecido su corazón de tal manera que cuando la palabra de Dios viene, rebota. Entonces, perdonen ahí, pero ahí ya no se necesita de una semilla. ¿Qué se necesita ahí cuando el terreno es muy duro? Hay que romperlo. ¿Ya vieron? Y muchas veces la palabra del Señor es como un martillo. Entonces, les digo yo, ya estamos avanzando en otros niveles, estamos avanzando aún más. Pero sigue diciendo, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Son aquellos que se vuelven como un abismo. La palabra entra, y como que nada pasara. O a veces, sí, hoy sí, que no sé qué, y después saber. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Por estar constantemente escuchando y viendo otras cosas, realmente es lamentable, porque lo que ahoga la palabra del Señor en estos días es la abundancia de entretenimiento que hay en el mundo, por ejemplo. Entonces, realmente, amados hermanos, nosotros tenemos que saber en qué estado está nuestro corazón hoy. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? ¿Está como el camino? ¿Como pedregales? ¿Está como que hubieran espinos? ¿O está como una tierra buena? Contésteselo cada quien. Amén. Entonces dice en el verso 18, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida
la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Sí, aquí buen Chapín llamará de Tusa. Entonces, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Oigan bien, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Entonces, ¿la palabra es la que se quedan sin fruto? No. ¿Quién es el que se queda sin fruto? Nosotros. Entonces, les digo, amados hermanos, este verso, en el verso 22, es el que creo yo que la iglesia en general está sufriendo. ¿Por qué? Porque tiene tanta preocupación y están tan encerrados en las riquezas del mundo, tratando de buscarse un nombre, como hicieron en Babel, que entonces la palabra del Señor es ahogada. Entonces, fíjense qué importante es, porque hubieron muchos en el tiempo de Jesús que escucharon esto e hicieron oídos sordos. Estaban más preocupados porque el Señor multiplicara las espadas como multiplicó los panes y los peces. Y entonces, y muchos como iglesia, por no estar atentos a la palabra del Señor, como dice el pastor, nos dan atol con el dedo. Entonces, realmente, amados hermanos, no podemos ser cristianos infantes, que cualquiera venga y nos diga cualquier cosa, sacadas, qué sé yo, de cualquier otro libro, cuando tenemos un libro por excelencia, que es la palabra del Señor, la cual, como ya leímos, es viva y es eficaz. Amén. Dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Dice, ¿entiende la palabra del Señor? Y si no, vamos a orar por ti. No te vamos a juzgar. Dice, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto, dice. Va. Entonces, si la entiendes, ¿qué tienes que hacer? Dice, uno a 100, otro a 60 y otro a 30, ¿verdad? Entonces, realmente, amados hermanos, debemos de saber que la palabra del Señor en cada uno de nosotros, como les decía, tiene que hacer un cambio en nosotros. Tiene que verse que realmente estamos escudriñando la palabra, que nos deleitamos en ella, que nos gusta. Entonces, por eso les decía yo al principio, a mí me encanta el Salmo 1, 2 y verso 2. Porque se me hizo tan rema a la edad de cabal de Dieguito, que hasta el día de hoy todavía lo tengo en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor está en nuestros corazones, como un hermano damos su testimonio, nos puede salvar hasta del suicidio. Pero cuando solo es superficial, queda ahí nomás. Amén. Entonces, vamos al siguiente punto. Cristo es la palabra. Y esto pues ya lo sabemos, ¿verdad? Y vamos a ir a Juan capítulo 1 y verso 1 en la Biblia Jerusalén 1998. Dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Verso 4. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Entonces, cabal, este punto es el que nos ayuda a entender por qué existe un bautismo en la palabra del Señor. Hay otro verso que nos lo explica mejor, pero ya vamos a ir a este. Pero dijimos al principio, ¿verdad? Las hermanas me ayudaron con eso, que cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué? ¿Salimos a qué? A nueva vida, a novedad de vida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestros corazones, cuando la palabra del Señor viene a nuestros corazones, ¿qué tiene que haber? Nueva vida. Debe haber vida en nosotros.
Ahí está, exacto, un nuevo comienzo. Porque dice, he aquí, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron y ahí está, todas las cosas son hechas nuevas. Ahí está. Por lo menos se lo conocen, hermano. Entonces, les digo, cuando dice, todas las cosas son hechas nuevas, realmente es todo. No está hablando de que voy a tener un nuevo rostro y me voy a poner ese fisiquín o algo por el estilo. No, sino que debe haber desde adentro nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y como hemos hablado en otras ocasiones, realmente que hasta en nuestro caminar se refleje que tenemos palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Entonces, eso es importante, porque algunos de nosotros, y óigame conmigo circuncidados, hermano, no quiero acusar a nadie, algunos de nosotros tal vez tengamos oscuridad dentro de nosotros. Y es necesario que la luz de Cristo resplandezca cada vez más para que las tinieblas ya no estén más dentro de nosotros. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Juan 1:9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Y esto es importante. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí está este verso, es que me encanta porque dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en ¿qué? En su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros realmente entendemos y tratamos de captar la palabra del Señor lo más que se pueda, hermanos, a veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas y el Señor ahí va y nos da más y otro poquito más. Entonces les digo, realmente, hermanos, debemos realmente emocionarnos por la palabra del Señor. Debe, como les decía, debe ser un deleite. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor Jesucristo el que se nos está presentando. Amén. Entonces, vamos a avanzar. Santiago 18, perdón. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, ya no pertenecemos a un reino de ¿qué? Ya no pertenecemos, ahí está, de tinieblas, sino al reino de la luz, a su luz admirable. Dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, en nosotros realmente debe de existir la palabra del Señor. Y esto es lo que sucede con este varón, con Nicodemo. Juan capítulo 3 y verso 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Nicodemo conocía la palabra del Señor. Nicodemo realmente él sabía quién era el Señor Jesucristo. Para aquellos que dicen que en las Escrituras no hablaba del Señor, del Mesías, ahí está. Uno de los suyos escrito está, que sí creía en el Señor. Entonces, él realmente, amados hermanos, debemos entender que no solamente es el logos de la palabra, no solamente es la palabra escrita, sino que debe realmente hacerse rema en nosotros, es decir, debe hacerse viva la palabra. Amén. Realmente, esto es, les digo yo, en derechos existe esto también. Está la ley y está el espíritu de la ley. Entonces,
es un ejemplo humano, pero les digo yo, es lo mismo dentro de la palabra del Señor. Está en la Biblia y puede ir uno que sea casi a cualquier lugar y puede encontrar un lugar donde vendan Biblias, aplicaciones, pero puedo tener las mejores aplicaciones, puedo tener la mejor Biblia con la mejor pasta, con el mejor estuche, pero si el Espíritu de Dios no está en mí, de nada sirve. Si no hay un cambio, si no está el Espíritu de Dios en nosotros, solo puede ser un título nada más. Amén. Entonces, y aquí empieza el tema. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Entonces dice que nosotros ya no somos una simiente corruptible, sino que nosotros procedemos de una simiente incorruptible, la cual es Cristo, ¿verdad? Entonces ya ven que cómo es que hablando de los rudimentos de la fe, porque esto es parte de los rudimentos de la fe, el Señor Jesucristo realmente se vuelve el centro de todo, como dijo el Señor el apóstol Pablo, que no fue el apóstol Pablo, pero que aquella piedra que desecharon los edificadores ahora ha sido puesta como la piedra del ángulo, como la piedra angular. Él realmente se convirtió en la base, en el fundamento de todo prácticamente. Y entonces, como dice la misma escritura, ve a cada quien cómo sobreedifica. Entonces, ¿con qué vas a edificar? ¿Con cosas corruptibles o con cosas incorruptibles? ¿Por qué? Porque cuando son cosas incorruptibles, cuando las pases por fuego, se purificarán más. Entonces, si la palabra del Señor está en nosotros, debe purificarnos cada vez más y realmente soltar aquellas cosas que no nos dejan avanzar. ¿Por qué? Porque en este tiempo, amados hermanos, como hablábamos la semana antepasada, vivimos en un tiempo en el cual tan convulso, tan extraño también a la vez, cada día a veces se siente tan extraño al día anterior, pero ahí es donde nosotros tenemos de mantenernos firmes en lo que hemos creído, y eso es en el Señor Jesucristo y en su palabra. Hablamos acerca de Abraham, cómo es que él, veámoslo, él fue bautizado en la palabra del Señor. Porque el Señor le dijo, sale casi tu parentela, a la tierra que yo te diré, todas las promesas. Él creyó. Él creyó. Y aún no se había manifestado el Señor Jesucristo, corpóreamente pues. Pero a nosotros, que tenemos las promesas de Abraham y un pacto con mejores promesas, en el cual su palabra es necesaria, es que el Señor la escriba en nuestros corazones cada vez. Entonces no hagamos oídos sordos. Amén. Entonces dice, ¿por qué es esto? Vamos a Efesios capítulo 5 verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la palabra del Señor en su iglesia? A limpiarla, a purificarla, a santificarla. Entonces, nosotros, como iglesia de Cristo, y habló en general, no está hablando solo los de las naciones, sino para los que nos den por los medios. Como iglesia de Cristo debemos estar constantemente escudriñando la palabra, escudriñando la palabra, escudriñando la palabra. Amén. ¿Por qué? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, dice,
la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad? Entonces, voy así leyéndolo, hermanos, porque ya me quedé sin tiempo. 1 Juan capítulo 3 y verso 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pero el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Oigan bien, y esto va tanto a lo que leímos que fue 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 23. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Oigan bien. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque es que incluso muchas veces cometemos un error o pecamos. Hablemoslo así como dice la palabra. Porque a veces cuando pecamos sentimos una culpa. Y no es solo el acusador, en nosotros mismos hemos creído y el Espíritu, como dice la hermana, nos exhorta. Nos redarguye, nos dice, mira, eso no está bien. Amén. Por eso, amados hermanos, aún con la profecía, hermanos, no nos lo callemos. Hablemos lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Y si tienen duda de si eso no es, pídenle al Señor y Él les dará la confirmación para que en el momento en el cual sea el momento de profetizar, Julio nos va a decir el Señor. Ahorita es cuando. Entonces, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Su palabra permanece en nosotros. Amén. Entonces, solo para concluir, la ley del Señor es perfecta, que restaura al alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace al sabio sencillo, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y a ver, la palabra lo toma todo. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Así que, amados hermanos, busquemos la palabra del Señor. Pero no solo busquemos lo textual o lo que pues leímos en alguna imagen, no. Busquemos el sentido, lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. No leamos solo por encimita, sino veamos cuál es el tesoro que el Señor nos está dando en un solo versículo. El tesoro que el Señor quiere darles a cada uno de nosotros. Amén. Así que, por causa de tiempo, nos vamos a hacer preguntas. Así que les invito a que se pongan de pie, amados hermanos. Vamos a orar. Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor amado, por tu palabra, por tu misericordia en este día, amado Jesús. Te doy las gracias, Señor eterno, porque hasta aquí, amado Dios, tú has tenido misericordia, tú has dado tu voluntad, tú has dado, Padre Santo, Señor Jesús, en este día, Padre Celestial, sobre nosotros tú has puesto, Padre Santo, tu voluntad.
Y hoy clamo, Señor eterno, para que hoy tú sigas manifestando tu gloria en este lugar, que manifiestes, Padre Santo, en nosotros tu palabra cada vez más. Señor, si hemos tal vez ido por otro lado, Señor, si tal vez hemos visto a otro lado, Señor, perdónanos, Señor, porque hoy dirigimos nuestra mirada hacia ti. Y hoy, bendito Dios, clamamos, Señor, para que tu palabra se siga manifestando cada vez más en nuestros corazones. Que sean limpiadas nuestras mentes, nuestros corazones. Que sean limpiadas, Padre Santo, toda nuestra alma, Señor, de aquellos sentimientos, pensamientos que a ti no te agradan, Señor Jesús. Padre, en tu nombre vengo hoy clamando, Señor, para que aquellos que tal vez han pedido entendimiento de tus escrituras, que han pedido, Padre Santo, poder entenderlas, conocerlas y poder explicarlas, Padre Santo, hoy se han abierto su entendimiento en su mente y en sus corazones, Padre Santo, para que ellos, Señor, puedan hoy dar esa palabra viva y eficaz, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor eterno, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu de Dios. Amén y amén.